Nuevamente nos encontramos en este episodio de 360 Inmobiliario. Hoy el tema da para tratarlo entre colegas y refiere a una inmobiliaria productiva necesita vender, pero no es todo. Y acá vamos a conversar un poco de procesos, de cuáles son los pasos fundamentales que hay que dar a la hora de gestionar correctamente una operación inmobiliaria y cómo empieza mucho antes que la operación en sí misma, esa gestión inmobiliaria. Y metiéndonos en el tema, la actividad principalmente se basa en dos ejes fundamentales: captar por un lado y vender por el otro. ¿Cuál es el principal o la principal actividad y por qué, de acuerdo a lo que ustedes consideran, en respecto a estas dos, captar y vender? Estoy medio trabado hoy, vamos a hacer aflojarnos y seguimos. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que el desafío ahora el rubro inmobiliario tiene que ver mucho con la captación. El desafío es captar bien, porque por ahí en el afán de captar, uno entra dentro de las expectativas de los propietarios y demás, y muchas veces ahí está el error en querer tener muchas captaciones en vez de tener buenas captaciones. Y tener malas captaciones lo único que hace es por ahí hacer perder el tiempo tanto al cliente como a la inmobiliaria, porque el mercado de hoy está muy informado, el cliente, digamos. em, el mercado castiga mucho el sobreprecio, Ujú. entonces es fundamental hoy en día captar bien. Tal cual. Yo creo que obviamente una obviedad, para poder vender tenés que captar, pero es importante, yendo un poco a la profesión, hacer una correcta tasación y que educar por ahí al cliente de entender de que es un proceso, una metodología de trabajo que, que necesita ser específica, porque muchas veces nos pasa de que vienen clientes y te dicen, sí, quiero vender mi casa, vale tanto. Es como que quieren saltar ese proceso. Y obviamente, captar una propiedad en un valor que ni siquiera fue tasada o una propiedad que ni siquiera fuiste a ver, eso te va a ayudar a no poder lograr nunca una venta. Entonces, obviamente que dependés 100% de una buena captación, como dice Paco. ¿Qué tecnicismo hay detrás de esa captación? ¿Qué se necesita hacer para que esa captación sea efectiva? ¿Bajo qué parámetros uno construye un valor de tasación y demás? Yo creo que la captación, como decían los chicos, es importante y es el primer paso a dar. em, y si esa captación por ahí no es la mejor a veces, lo importante es hacer un buen seguimiento, un buen trabajo de información, de mostrarle al cliente los procesos con los que nosotros trabajamos, cómo se hace una tasación, los sistemas que usás, los cálculos de costo, por qué uno llega a ese valor. Y cuando a veces no se logra, que muchas veces pasa que inicialmente bajar las expectativas de los propietarios cuando arrancan es difícil, porque eh, la realidad es que la gente a veces se forma un valor en su cabeza que no es el correcto. eh, Cuando no entran esos valores de mercado y uno la quiere tener igual, porque si no pasa que después, en el tiempo terminan llegando a esos valores y por ahí no tuviste la oportunidad de trabajarla, es importante hacer un seguimiento e ir informándolo, contándole las respuestas que tuviste de los clientes, de las consultas, eh, como para que el cliente vaya viendo, hacerle los comparables reales de las cosas que se han vendido y de a poco darle también ese tiempo al cliente de que con la información que uno le puede nutrir y con ese seguimiento que se le hace, que vea que realmente el valor o las condiciones de la casa hacen que no se pueda llegar por ahí a las expectativas que tiene. Pero creo que nutrirlo de la información que uno tiene sin tampoco ser tan crudo, porque al principio a veces cuando tiene como esa cortina el propietario de lo que uno le puede decir o la suspicacia de que siempre te la quieren tirar abajo, hay que buscarle la vuelta para que esa información que vos le das la asimile bien y traiga resultados
y no ser por ahí solamente precio, precio, precio y sin instruirlo un poco. Yo creo que tomando un poquito de cada uno lo que dijo, la captación inclusive empieza desde el momento donde nosotros estamos proponiendo nuestro servicio, donde nosotros nos hacemos conocidos ante quien está necesitando resolver una operación inmobiliaria, que básicamente, vamos a pensarlo en la captación, es el propietario, ya sea de un alquiler o de una venta. Ante eso es cómo nosotros nos presentamos que podemos darle solución a ese problema que está buscando resolver ese cliente, ¿no? Y a través del proceso de tasación, que hoy tiene un tecnicismo, o al menos desde nuestro lugar, siempre intentamos que así sea, de que se fundamente el valor de tasación, vos logras transmitirle a ese cliente que podés tener una posible solución si el valor de mercado que uno sugiere es el que se inserta, en el cual se inserta esa propiedad en el mercado donde debieras tener una determinada respuesta. O sea, creo que la captación empieza desde cómo nosotros nos presentamos con nuestro servicio a cómo transitamos luego, porque no hay otra que en la actividad es fundamental para nosotros conocer el valor de mercado que puede tener un inmueble. Y ahí es donde nosotros, mostrando todas las herramientas que tenemos para tratar de llegar a la conclusión de ese valor, es cómo también logramos que esa propiedad se capte para que entre en el mercado a través de nuestra inmobiliaria o nuestro servicio. Pues no es más que eso. O sea, Creo que no todos los clientes son iguales porque hay muchos que por ahí por la necesidad de veces que quieren ir rápido ponerla a la venta sin pasarlo por un proceso de tasación, pero sí, obviamente, que tratar a todos por igual y que todos entiendan de que el primer paso en una previa a una captación es la tasación. Hay muchas veces que te dicen, mira, la estoy trabajando con un colega hace 1 año, 2 años, 6 meses, la estoy ofreciendo en estos valores y vos decís, bueno, pero pará, necesitamos verla, hacen una tasación, no, pero la tasación yo la tengo. Pues. Y por ahí eso de entender es que el primer paso, quiera o no, tiene que ser ese y juntarte y debatirlo después con el propietario, decir, bueno, mira, vos tenés esta tasación, mi tasación profesional me dice que estamos parecidos, estamos un poquito arriba, estamos un poquito por debajo, pero tiene que ser siempre el primer paso para poder iniciar ese proceso. es una especie de diagnóstico. Exacto. O sea, para nosotros, conocer la propiedad y cómo esa propiedad pudiera responder en el mercado es como elaborar el diagnóstico de lo que pudiera pasar de acuerdo a ese valor y a lo que nosotros conocemos de la demanda respecto a esas propiedades. Claro, Eso es. no solo al valor, porque muchas veces hay momentos de que ciertas propiedades por ahí no son tan buscadas o tan demandadas y no siempre es por valor. Eso también uno tiene que estar preparado para poder informarles. Mira, a ver, hay momentos que este tipo de propiedades salen más, de otros salen menos, hay momentos que el segmento de compradores es distinto también. Hay más compradores de ciertas cosas que de otras, con presupuestos distintos. Y eso también es lo que hay que, creo, informarle a la gente y que vaya viendo por dónde puede ir la salida también de su propiedad. Ese es el proceso de captación. Todas esas herramientas que te ayudan a diagnosticar Exacto. de la mejor manera posible cómo ese inmueble se pudiera comportar en un mercado y obviamente que la convalidación va a estar dada a través del precio, del valor estimado. No es tarea fácil, la mayoría de las veces no decimos lo que la gente quiere escuchar. Ahora, que- ¿qué pasa y qué hacemos cuando esto pasa? Porque como decís vos, es difícil y generalmente le decimos a la gente lo que no quiere escuchar, porque por ahí ya viene o mal informada o con su expectativa formada y demás, y cuando les das otro parámetro de valor diferente, ¿qué se hace en ese caso? Se toma la propiedad, se deja pasar. Ahora, Y también muchas veces pasa que el propietario le pone el valor emotivo al inmueble que obviamente en una tasación no lo afecta, pero dice, no, porque yo esto lo compré. O sea, eso también cuenta un montón. Es re importante también de poder escuchar al cliente, entenderlo de su lugar, pero después darle la devolución concreta, profesional y objetiva, digamos, de lo que vale para el mercado, más allá de lo que puede sentir que
que vale en lo personal, pero para mí sí, eso fue, es que es como lo más difícil al momento De sortear. de sortear, o sea, Hay una realidad de que no es que lo nuestro sea una palabra santa. Y por ahí, para no generalizar todos los casos, también tenés propietarios que te vienen a buscar sin conocer realmente, más allá de que tienen una mera información del mercado, porque hoy está accesible esa información. Pero no es que uno tenga la certeza en que el valor que nosotros arrojamos es exactamente ese. Si nos acercamos a las mayor probabilidades. Porque cuando uno emite un valor, si es responsable, como en los casos nuestros, de ese valor que estamos emitiendo, si realmente está arrojado de acuerdo a datos de operaciones realmente concretadas, la oferta del mercado, conociendo la demanda como planteas vos, bueno, tenemos menos margen de error en esa probabilidad. Pero también, de la mano de emitir ese valor para poder captar, significa, perdón, más bien, basándonos en esto de qué es captar, significa que esa propiedad la podamos gestionar para la venta, para darle una resolución a ese propietario. Ahora, a la hora de informar ese valor, también debemos ser responsables de informarle el tiempo posible que podemos considerar de que esa propiedad en el mercado pueda estar disponible o se pueda resolver la operación. Que eso va de la mano de conocer las demandas. No es solamente sacar un cálculo de costos No. y arrojar el valor de acuerdo a un cálculo de costos. Y menos que menos, bueno, para mí esto vale más o menos, eso ni hablar. Nos ha Eso es- pasado en el último tiempo por ahí que los valores también, o al menos consideramos que por ahí están un poco bajos a la comparación de otras cosas. Entonces nos pasa hoy, che, no tenés una seguridad plena como en otro momento del valor eh, de cierta propiedad que pueda llegar a alcanzarse o no. Entonces a veces decir, bueno, a ver, l- adaptándote un poco a la expectativa a veces que tiene el cliente, decir, bueno, a ver, podemos probar y a lo que decía anteriormente, por ahí ir midiendo qué respuesta tenés. Nosotros sabemos en 2, 3 visitas o si consulta, no consulta, cómo impactó la propiedad. Sobre todo hay ciertas propiedades que vos decís, "Che, esto tiene que tener una demanda rápida porque hay, y la ofertás un poco y ves la respuesta del comprador de ese tipo de propiedades y sabes si estás bien o no estás bien. Creo que bastante fácil. Pero hay momentos en que vos decís, y esto en otro momento no se podría pagar esto, pero hoy capaz que sí. Entonces también Eso va a depender del momento. depende el apuro a veces del cliente o que el cliente esté dispuesto a decir, bueno, transcurrimos 3, 4 meses de prueba a ver qué respuesta tenés, y ahí vas viendo un poco esa situación. yo por ahí siempre le digo a los propietarios que el valor de publicación es un poco el termómetro de cómo estamos parados respecto a lo que salimos a ofrecer. Si yo largo una propiedad que sé que es atractiva, pero que el precio no está sobrevaluado, posiblemente no te haga consulta. O te haga consulta por si la propiedad sea linda, pero cuando pase el valor no la quieran ir a visitar, o si tengo mucha visita. Entonces eso también nos va dándonos la razón a la tasación que hicimos, decir, che, estamos en lo correcto, estamos muy arribados, o también por ahí nos podemos haber quedado un poco cortos en lo que nosotros creímos en ese momento que podía valer. También. Sí, las ofertas que vos tenés, si vos tenés 2 o 3 ofertas medianamente los mismos valores, te van diciendo, y tiene que estar por acá. Capaz que no estamos en los valores que decimos. Bueno, pero ahí es donde pasa la confusión del propietario también. Si esa propiedad es reciente que se inserta en el mercado y automáticamente tiene propuestas, tiene oferta, empiezan las alertas del propietario. Che, no estaremos Entraremos abajo. bajo, no me parece. Y obviamente que viene todo sobre la base de la experiencia que la inmobiliaria que está gestionando esa operación tiene y los métodos en los cuales se basó para formar el valor. Porque me pongo ahí en abogado del diablo, digo, ajá, vos me pasás 5 pesos. Bueno, ¿y cómo llegaste a ese valor? 5 pesos, ¿cómo? Y ahí es tener, ¿qué herramientas son las que nosotros en la práctica usamos para poder defender esos 5 pesos que estamos pasando? Bueno, el método de tasación que nosotros usamos, llegamos al valor por dos métodos. Uno es el método del costo más terreno, en el cual vemos un terreno
en la zona de cuál es el valor y después le asignamos a la edificación que tiene esa propiedad un costo por metro cuadrado que costaría reproducir esa propiedad hoy en día nueva, descontándole la antigüedad, estado de conservación, y ahí llegamos a un valor que es el método de costo. Y por otro lado, el método comparativo, que el ideal del método es hacerlo bajo propiedades que ya se hayan vendido en un corto plazo a la tasación para llegar al valor de mercado y no al valor de lo que se está ofreciendo en el mercado, que muchas veces está distorsionado con el valor real de hoy cierra. Y ahí llegamos a los dos valores, después el sistema promedia y nos arroja un número final en el cual después la subjetividad de cada uno de nosotros como tasadores vemos si está acorde o no acorde a lo que es la situación de la zona, de la propiedad, del tipo de propiedad y demás. ¿No les ha pasado también que de acuerdo a la metodología de tasación llegamos a un valor que tiende a ser razonable, pero a su vez no tiene la suficiente respuesta en el mercado en el tiempo considerado? Obvio, sí, pasa. A ver, a mí particularmente cuando emito una tasación me gusta que el cliente venga a la inmobiliaria y poder dársela, explicársela y también abrir un poco el debate de esto para, no solo para fundamentar, sino también para escuchar del otro lado las expectativas o cuál es su idea. Y muchas veces nos pasa de que estamos de acuerdo en algo, en un valor de publicación o lo que fuera, y después pasan 2 o 3 meses y no tener cita, no tener consulta, y ¿cómo si el número es el correcto? Porque Todo me fundamentado de que sea así. de que sea así y no pasa, y obviamente tenés que sentarte nuevamente con el propietario y decir, che, mirá, me parece que tenemos que rever esto o probemos alguna estrategia comercial o lo que fuera, pero también hay que entender de que nuestra economía también es muy dinámica, muy volátil, y lo que podemos estar sugiriendo hoy dentro de 2 o 3 meses puede cambiar para arriba, puede cambiar para abajo, y también las condiciones de los negocios. Hoy creo que estamos en un momento de que, digamos, el negocio no sale fácil y hay que buscarlo y hay que encontrar la vuelta para las dos partes, tanto para el comprador como para el vendedor. Y ahí saliendo un poco ya de lo que es captación y tasación y metiéndonos propiamente en lo que es venta. Hay que trabajar la venta y si esa captación fue buena y está en un valor, ya tenés que empezar a mover otros hilos como para que se pueda ir haciendo el negocio. ¿Cómo ampliamos ahí el tema que tocaste? Espectacular. ¿Qué significa un proceso de venta? O sea, ya cuando listo, se captó una propiedad, fijaste condiciones con el propietario, ahora nos toca poner esa propiedad en el mercado. ¿Dónde empieza y cuáles son como los ideales del camino que tendría que transitar esa propiedad en ese proceso de venta? Yo creo que el primer paso y el fundamental, estando con el propietario, con el vendedor, aclarar el tipo de modalidad de venta que quiere. Obviamente, nosotros tenemos la metodología que puede ser en exclusividad, tenerla solo nosotros o por ahí compartir con algún colega, pero creo que la fidelidad, tanto de la inmobiliaria como del propietario, es fundamental. Porque es el primer paso que vas a tener que dar para ver qué importancia realmente primero le están dando a tu servicio como profesional y vos a la propiedad para insertarlo en el mercado. Si es un inmueble y el propietario va a querer que la tenga en 5 inmobiliarias, en ciudades, por ejemplo, como Uruguay, que es más chica que Gualeguaychú, posiblemente el comprador que me llegue a mí o le llegue al colega ya haya visto, ya haya visitado su inmueble. Hay que ver cómo se ofreció, en qué condiciones, qué valor, qué documentación mostró. Entonces, eso me parece que es como el primer paso pedal para el propietario decir, che, bueno, arranco por acá, puedo sugerir 2 o 3 tasaciones sin ni hablar, pero elegir, bueno, lo voy a organizar por esta inmobiliaria y es como abrir el juego ahí. Después, bueno, comienza un proceso, digamos, mucho más largo, pero para mí ese paso no hay que obviarlo y es fundamental. Llegué tomando primero y principal la definición de cuáles van a ser los canales, cómo va a ser Claro. nuestro servicio de esa puesta en venta. Claro, la presentación, así como hoy hablabas de la presentación de nuestro servicio, es importante cómo uno presenta la propiedad. Eso de que hablaba Pedro, de que tenga muchos colegas, muchos carteles, creo que todo. ¿Cuál es el impacto negativo que vos consideras que genera eso?
Y cuando vos pasás, a ver, te corres de este lado y pasás por una propiedad que tiene 6 carteles y te viene un montón Algo pasa. de ruido a la cabeza. O está cara, o no se ponen de acuerdo los dueños, o el, no sé, te genera una mala impresión. Y yo creo que se termina dando eso incluso desde la inmobiliaria misma, porque cuando vos tenés, si la compartís con un colega, con las reglas claras, los dos lo mismo, los valores lo mismo, que el propietario le dé la misma información a los dos de cómo podría aceptar una propuesta y demás, creo que se puede llevar súper sano. A cuando vos sabés que la tienen 4, que si yo me siento con vos, te la ofrezco a la propiedad, y me decís, no, la vi con tal. Viene otro, se la ofrezco, no, me la mostró tal otro. Y lo que pasa es que al tercero que venga no es la primera propiedad que yo ofrezco, porque ya supongo que la vio con otro, o que corro riesgo de que la vea con otro. Entonces, por ahí lo que a veces los propietarios piensan de que teniendo cuanto más carteles, más fácil la vas a vender, termina que ninguno de nosotros le termina dando el servicio que sí le das a una propiedad que vos tenés o en exclusiva, o una propiedad que tenés con las reglas claras, con el propietario y con el colega que la está trabajando. Ese impacto creo que es así. Y la gente, vos esas casas suelen estar mucho tiempo a la venta. Es como que no sé cómo definirlo. Y mayormente termina siendo el problema que hemos hablado en algunos momentos de las 3P: precio, promoción y papeles. O sea, mayormente cuando una propiedad en su proceso de ventas, el proceso más que nada se aletarga, algo de las Algo 3P mayormente tiene. le está. Yo, perdón que corto, pero No sé si te voy a perdonar, perdona. tiene que ver también con la falta de compromiso de ambas partes, tanto del propietario como de la inmobiliaria, cuando pasa esto de tener 3, 4, 5 inmobiliarias que se está ofreciendo determinada propiedad. Y esto arrastra a esto que decías vos de decir, llega un momento que dejas de ofrecerla, porque por un lado esto que sí, bueno, se la ofrecí y ya la vio con tal, se la ofrezco a otro y la terminó viendo con tal, pero también llega el momento en el cual recibís una oferta de la propiedad y hay otro cliente o otro colega que está también trabajando una oferta sobre la misma propiedad. A veces es difícil y trabajar como bajo presión y terminás presionando al cliente comprador en decir, che, necesito resolver esto porque están trabajando la propuesta, y es muy difícil y no es nuestra forma de trabajar bajo la presión o meterle presión a los clientes o a los propietarios para resolver una situación que no pasaría si estuviera bajo otras condiciones. Me pongo en el lugar del cliente. Quizás eso para el cliente es relativo, será parte de tu trabajo. Yo quiero vender. Me pongo en el lugar del cliente. Ahora, ¿en qué lo puede complicar al cliente o por qué nosotros pudiéramos sugerirle, no solicitarle, sugerirle de que ese no es el camino ideal? En que en la mayoría de las veces, en esa ida y vuelta que que puedan tener potenciales compradores con las distintas inmobiliarias, se puede perder la defensa del precio de la propiedad realmente. Exacto. Porque puede darse que negociaciones, cuando entran a pujar, no tengas claridad absoluta de cuál puede ser la mejor propuesta y termines agarrando una que quizás no es la más beneficiosa. Y mayormente eso pasa después de un largo tiempo en ofrecimiento de la propiedad. Entonces, ese es el todo, esa es la conclusión final de decir por qué uno no lo sugiere. Porque los caminos o inclusive las gestiones que cada una de las inmobiliarias hace son independientes, es muy difícil que se combinen las mismas palabras, las mismas formas de llevar adelante una negociación, las mismas formas de proponerlo. Y hasta inclusive eso lo puede usar a favor el comprador para tratar de esa situación sacar un beneficio. Eso es lo que no comúnmente pasa en el mercado.
Y ahí es donde por ahí están nuestras sugerencias. Por ahí hasta una venta que, como dice Facu, vos la tenés encaminada, decís, bueno, lo cierro acá, aparece por ahí de otro lugar otra propuesta y empieza a enredar porque el mismo prospecto, che, pero mira que la otra oferta que me dicen que esto, esto y esto. Bueno, no, pará, que estas condiciones yo no te las puedo cumplir, pero pará, pero el valor del tuyo es el mejor, y es como que se termina enredando. Y ahí es donde también nosotros tenemos que cuidar a nuestros clientes comprador de que no se desgaste o pierda tiempo en algo que por ahí no va a poder cerrar por esta cuestión. Y hay otras alternativas que pueden estar latentes y en ese transcurso, en ese lapso, se les puede escapar también. Entonces, la fidelidad para mí es fundamental como primer punto y como base de inicio del proceso de venta. Si no terminás haciendo un remate a veces, Puede pasar. que la realidad no es lo más ideal, pero terminás entrando en una que no, por lo general, tratás de desviar al comprador a otra cosa o dejás que resuelvan, porque te pasa que mejoraba una condición y por ahí dicen del otro lado te la mejoran y terminás en una que no. Pasa también con esto de a veces, no sé si no ser claro con el cliente, creo que nos ha pasado mucho, de que por ahí las propiedades que no entran en valor de mercado, que tienen más de una inmobiliaria, un poco lo que hablábamos hoy, cuando esos clientes se desgastan, ¿eh? Que pasan 2, 3, hay propiedades que pasan 4 años en venta, te pasa de que por ahí vienen hoy queriendo realmente resolver, sea porque no se ponían de acuerdo ellos en su momento, que se demoró, porque el valor no era. Y aunque uno por ahí haya sido claro y haya tenido ofertas y haya intentado llevar negociaciones y explicar esas situaciones, pasa que hoy que están cansados de esa, también de alguna forma te responsabilizan a la inmobiliaria o a uno de que no se está vendiendo o no, o por qué no se vende. Y me pasó ayer con un cliente, decir, pero desde que nosotros estábamos en la otra inmobiliaria hace 8 años que te estábamos pasando oferta y no se ponían nunca de acuerdo, no recibíamos la respuesta a la oferta. Y ahora me habla 2 veces por mes a ver si tengo ofertas, si tengo una. Y te decís, perdí un montón de mejores oportunidades que en ese momento, por no haber estado o no haber querido ver el valor y haber puesto por encima su expectativa siempre de lo que realmente era, hoy se encuentra en esta situación y me decís, che, perdiste uno que por ahí están más empapados en el mercado, perdiste un montón de oportunidades. Y hoy, y no se lo puede decir así tampoco Es porque que muchas veces esa puja se da o cuando llegan esas ofertas justo muy puntualmente, no se termina dando por el valor de publicación que vos tuviste en ese momento, sino que arrancan en la mitad del valor que vos estás ofreciendo posiblemente la primera oferta y ahí recién empieza como sí. pero no alcanza ni siquiera el 70-75% del valor de publicación. Entonces, es como, sí, te arma un remate, pero ni siquiera sobre las bases de lo que se propuso en ese momento. Tal Sí, cual. señor. Las últimas propuestas que llegan no son las mejores. Tal cual. Tal cual. Es así. Y bueno, acá, por ejemplo, una de las cosas que siempre volviendo al tema de la captación, las tasaciones y demás, fundamentan todo ese trabajo son los datos, porque hoy las métricas no dejan, o más bien no son solo el dato que aparece ahí, que no lo miramos, sino que es la construcción de un indicador que medianamente te va a plasmar la posibilidad que tiene una propiedad. Nosotros hoy tenemos la herramienta de poder medir el tiempo promedio que una propiedad está a la venta. Aquellas que están tasadas de una determinada manera consiguen un determinado tiempo, en un determinado tiempo mucho más corto resolverse. Aquellas otras que por ahí no están acorde a mercado te van mostrando de que tardan en promedio 1 año, año y medio en resolverse, cuando se ajustan, recién cuando se ajustan. Pero por ahí también quiero preguntarles a ustedes cómo ven, cómo suelen manejar ya el proceso de negociación. Cuando esa propiedad, por eso la pregunta anterior era, cuando estamos en el camino de la venta, fijamos valor, estamos suponiendo de propiedades que están en mercado,
¿Cómo hoy normalmente se lleva adelante una negociación inmobiliaria? ¿Qué es lo que le pasa al comprador cuando viene a plasmar una propuesta? ¿Qué es lo que le pasa al vendedor en el momento que la recibe? ¿Aquel vendedor que durante mucho tiempo no recibió propuesta o aquel vendedor de este ejemplo que dábamos recién? Che, recién puse la propiedad y ya tengo dos posibilidades, tengo una... ¿Qué es lo que ustedes están viendo que sucede en ese proceso de venta? Cuando hay propuestas, cuando empiezan a haber consultas. A ver, va a depender mucho del momento y de cuánto tiempo ha pasado ese producto en venta. Eh, Hay muchos propietarios que están flexibles a negociar, a escuchar propuestas, a buscarle la vuelta, a financiar algo, a bajar su expectativa de valor para acercar y llegar al cierre de esa venta. Muchos propietarios cansados, hay muchas propiedades que están desde hace mucho tiempo publicadas, eh, quizás por una u otra cosa y no siempre por el valor, no se han dado las ventas y por ahí llega una propuesta y bueno, un poco cansados por ahí acceden a intentar cerrar esa situación. Eh, Cric, cric. Sí, por ahí, hoy, un poco volviendo a lo que decía Pedro hace un rato con respecto a, es importante para nosotros poder encaminar una venta, tener la información eh, particular de cada propiedad, digamos, a ver, para qué el dueño vende. Pero te saco de ahí, perdóname. Me voy al lado ya metiéndonos en el proceso de venta. Digo, ¿qué es lo que está pasando hoy normalmente? Por ejemplo, entre publico una propiedad, recibo una propuesta, publico una propiedad, recibo una consulta, visito la propiedad, llego a una seña, paso por una oferta previa. ¿Cuántas consultas hay de propiedades? ¿Cuántas visitas hay de propiedades? ¿Cómo se recepcionan esas ofertas? ¿Cómo la gente se está animando a ofertar después de ver inmediatamente una casa? ¿O pasan 2 meses desde que la vio y te oferta? Pensemos cómo se están dando hoy Y eso creo que es los procesos de es venta. un poco variable, digamos. Hay gente que viene con una decisión mucho más firme de comprar, ya hizo el filtro de lo que quiere, ya buscó, ya medianamente sabe si una propiedad está en valor, ya la filtró de acuerdo a las características, de acuerdo a lo que buscó. Y esa persona quizás viene por una o dos casas puntuales, uno obviamente le amplía información. eh, Hoy nosotros tenemos la información mucho más al alcance del cliente. El cliente cuando llega acá ya llega con como te decía recién, con la decisión eh, bastante encaminada, en un 60 o 70%, y necesita ir y verla y charlar los pormenores con vos para formalizar la oferta, decir, bueno, sí, realmente es esto lo que yo estaba buscando, lo que vi coincide con lo que vi publicado o con lo que me dijiste. eh, y por ahí a veces las mismas visitas mismas se da que uno se pone a hablar y listo, che, mira, es lo que busco. Nos pasó ayer con un departamento que estamos cerrando ahora, ya lo habían, lo tenían visto, tenían bien la decisión, no tenían mucho tiempo tampoco para buscar y se resuelve en 48 horas una venta desde que se le ofrecía el departamento, lo mostré y hoy estoy diseñando. Y después sí tenés gente que necesita nutrirse mucho más porque depende de otra cosa para poder tener el dinero, depende o las decisiones no son lo mismo, gente que por ahí no todo el tiempo está comprando o no encuentra lo que busca, y entonces a veces pasa que sí, bueno, a ver, mostré esta propiedad hoy, avanzamos un poco, se frena y viene a los 2 meses, como decía, bueno, listo, capaz que buscó, intentó conseguir algo que superara eso y no consiguió y vio que realmente lo que le gusta o lo que mejor le cierra esto y termina formalizando la propuesta. Nosotros siempre tratamos de que la gente cuando hace la propuesta esté decidida. Es fundamental. No de que, mirá, pasé una propuesta por esta, o ahí te pasa que vienen, la ven, y ahí mismo, sí, me encantó, ofrecerle, por el hecho de ofrecer, un 20% menos de lo que vale, y le mostraste la otra en el mismo momento, y dices, che, también me gusta, a esta ofrecerle tanto. No, pará. Decidí qué es lo que te gusta, decidí realmente, yo no puedo pasar una oferta, iniciar una negociación, para que vos después te arrepientas si te la llegan a aceptar. Lo ideal es que no pase. Ha pasado,
Pero ahí está el trabajo nuestro de decir, bueno, a ver, la oferta tiene que ser una cosa seria. Si yo paso una oferta, pues ya tomé la decisión porque ya vi, quiero esto. Después que lleguemos, no lleguemos, pero no de que yo paso una oferta, me la aceptan y bueno, a ver, déjame que lo piense. Pero creo que eso cambia de acuerdo al cliente y a las condiciones Sí, sí. particulares. Pero se da muchísimo. Hoy creo que por el tipo de compradores que hay, yo creo que está un poco más rápida esa. Sí, más rápida la decisión de comprar. Está más difícil armarlo el negocio, que por ahí lo que hablaba hoy también Pedro, creo que depende mucho o tenemos más trabajo nosotros con respecto a las formas de pago, con respecto a tratar de ajustar, porque tenemos un montón de cuestiones que no se hacen a la decisión de la compra, sino a ver cómo llego a que ese número se cierre buscándole la mejor forma para las dos partes, o lo mejor para los dos. Y ahí me meto en ese, me tiraste el pie. ¿Cuáles son como el denominador común que está pasando hoy en el cierre de las operaciones? Ejemplo, entre que hago una seña y hoy por hoy el 80% están yendo a boleto porque necesitamos organizar mensuras o no, pasamos de la seña a boleto o alguna particularidad de algunos negocios que han tenido en este último periodo, que hayan tenido que rebuscarla un poquito más a la hora de cerrar. Concretar formalmente la operación, me refiero. Es que cada operación, digamos, es totalmente particular y tenés que ir. Creo que es fundamental que el rol del corredor como profesional, el trabajo en conjunto con el escribano, con el agrimensor, de poder llevarle y decir, "Nah, el negocio es así, está armado de esta manera y si hay algo que hay que articular o lo que fuera, pero desde nosotros y no dejarle al cliente la duda o por ahí digamos, como pensar que algo no puede fallar o lo que sea, y también fundamental la volatilidad de nuestra economía ahora por ahí no pasa tanto, pero años anteriores con el tipo de cambio, vos por ahí cerrabas un negocio hoy y mañana subía, bajaba de manera considerable y el negocio por ahí dependía de un hilo. Entonces, para mí, tanto como hablábamos de los clientes de captación, que cada uno en particular, los compradores, perdón, pasa exactamente lo mismo. Tenés clientes que nunca te vieron la cara, pero que recorrieron el camino con el teléfono durante la búsqueda y se decidieron en el momento de ir al inmobiliario y avanzar por eso. O los clientes que ya son propios nuestros, de que vienen y dicen, che, Pedro, estoy buscando esto, ¿qué conseguiste en una semana? Y ahí avanzar a lo que decimos del cierre. Por ahí es mucho más difícil cuando hay que ver algo respecto de la documentación o te encontrás con ciertas cuestiones que por ahí te pueden enredar un poquito, pero más o menos entre una reserva, seña, lo que fuera, tenemos 30 días para acomodar todo eso y avanzar, digamos. ¿Alguna experiencia tuya? Sí, en la práctica, a ver, tenemos la suerte de que por esta inmobiliaria pasan muchas operaciones, entonces vemos de todo. Hace muy poquitos días estaba organizando la seña de una propiedad importante. La idea era hacer la seña, ir a escritura directa en los 30 días siguientes. Cuando me pongo a armar la seña, me doy cuenta que la mensura de la propiedad era anterior al año 55, lo que por una reglamentación de catastro relativamente nueva, hay que hacer mensura nueva y no es certificable, entonces demanda otros tiempos hacer una mensura que hacer simplemente la certificación para poder vender. Los clientes obviamente confían en lo que uno le puede transmitir y demás. Se decidió directamente ir a un boleto hasta que venga la mensura, toman posesión de la propiedad del boleto y después se sigue con la escritura. Hay un montón de herramientas que si uno puede transmitir la claridad y la confianza que da determinado instrumento, y los compradores no tienen mayores inconvenientes y los vendedores tampoco. Lo importante es transmitir esto, lo que es claridad y seguridad a las partes para que todo fluya. Y más que nada, minimizar los riesgos de cualquier eventualidad, porque tanto compradores como vendedores buscan de que la operación tenga el menor riesgo posible, vendedores cobrar lo que tienen que cobrar, compradores hacerse de la propiedad, no hay otra. Y está buenísimo por ahí
estos espacios que nos permiten comentar que no todos los negocios se cierran de la misma manera, no todos son listo, seña y escritura o vamos directo a escritura, porque también acá se me viene a la mente casos que nos han pasado es, che, mira, yo no quiero firmar boletos, quiero ir directamente a escritura, quiero que el escribano tenga todo el informe, hacer todo, y que eso suceda, que no digo que no se pueda hacer, Sí, sí se puede. implica que muchas cosas, hasta que se pueda firmar una escritura, que pueden pasar una semana, 2 semanas entre los informes, entre que se reúne alguna que otra documentación, entre que se fija algún viaje de algún vendedor, de algún comprador o algo, y muchas veces esas cosas quedan en un compromiso verbal que es difícil de sostenerlo. Y una operación inmobiliaria moviliza muchas cosas. Entonces, uno como conocedor de las operaciones va sugiriendo las mejores formas para cerrar compromisos, para concretar cosas que, que demandan muchas cositas que van de la mano, que demandan, perdón, organizar muchas cositas que van de la mano. Hay muchas emociones detrás, hay muchas cosas que no se ven o no son tangibles inclusive en dinero, cuando la gente se tiene que mudar, entonces eso es parte del laburo nuestro de poder orquestar todas esas cositas, llevarlas a un compromiso en papel, que las partes puedan expresar sus ideas, su forma, su propuesta en un papel y que ese papel diga, lo vamos a hacer de esta manera. Que por lo general, cuando uno llega a ese papel ya tiene todo medianamente resuelto. Renomado. Pero lo que la gente no sabe a veces es que nosotros atrás de una seña tenés que coordinar capaz con 4 o 5 partes que tienen 4 o 5 trabajos distintos, situaciones distintas, lugares distintos. Entonces la importancia de la seña, poner a trabajar un escribano, poner a trabajar a veces un abogado para que termine de resolver X cosas que pasen, le falten un sucesorio, lo que sea. Cuando vos no tenés una seña, Los compromisos son los más compromisos, endebles. claro, es difícil también decirte, pedir los certificados, armar la escritura. La lógica es que vos confiás en la palabra y que vamos a llegar ese día, vamos a firmar. Pero vos el tipo lo estás poniendo a trabajar, lo estás poniendo a gastar en cosas que la seña, el compromiso de la seña, te lleva a que decimos, listo, a ver, la operación estaba cerrada. Después pueden surgir cosas que uno siempre va a encontrar la vuelta y demás, pero el compromiso está plasmado acá. Que es lo que... Está plasmado en ese documento. Está plasmado y sobre este documento vamos a hacer que el fin de la operación trascienda de la manera plasmada. Exacto. Ahora, No solo el compromiso, sino también las condiciones. La condición. Es muy importante a la hora de que llega la escritura Y también la- pasa, y se da todo como tiene que ser. también pasa en la práctica, no es nuestro caso, que hemos visto barrabasadas por firmar una seña rápido y generar ese compromiso, cuando realmente condiciones, ya sea del inmueble, su documentación o condiciones del comprador, no están dadas para llegar a ese punto realmente, porque Bueno. faltaron millones de aclaraciones, o sea, entonces, tenés de todo en la práctica también. Eso es importante aclararlo, que nosotros, acá hablamos de nosotros, ahí en Inmueble, antes de hacer una seña, tomamos todos los recaudos necesarios para asegurarnos de que no surja nada, ¿sí? Sobre todo de documentación, más allá de las condiciones, de yo te pago tanto a cambio de tanto. No digo que no pueda, cuando se pide un certificado, surgir algo, pero nosotros tratamos de tener antes de la seña la documentación revisada. Si encontramos algo que nos genera duda, sabemos a quién ir a consultar para decir, che, ¿qué te parece? Que tenemos escribanos que son de mucha confianza o el mismo escribano que vaya adelante la documentación. A ver, mirame esto, cómo lo organizamos, sabiendo uno que conoce los riesgos que podemos tener, haciendo referencia a lo que vos decías, y después ves que hay, vienen clientes como, mira, firmé esta seña. Yo una vez vi una seña de justo un amigo mío que había comprado, que en la seña no había ni un dato del inmueble. No había un dato del inmueble y no había plazos. O sea, bueno,
también para el que vea esto, darle la tranquilidad de que, a ver, no digo que mañana un escribano pida un certificado ya con una seña hecha y ya encontré un embargo que no lo podemos resolver. Pero de tal caso nosotros conocemos eso y lo dejamos como salvedad. Claro, la seña te Que no deja nada, no estipula, pasar, exacto, que hay un- que ante una situación que no se pueda resolver, el negocio queda sin efecto. Bueno, eso lo dice la señora, hay que leer una seña un día En un sí, episodio. para que la gente entienda lo que es y no la menosprecie también, porque muchas veces no se sabe que la seña es un documento, que está regulado. Vamos a invitar a algún escribano, abogado, que vamos a tratar las diferencias y que también, Y apoyando los lo que compromisos, digamos, que te genera una seña, porque también. absolutamente, que está estipulada en nuestro Código Civil. No deja de ser un instrumento que está regulado, está determinado, que tiene sus formas establecidas claramente cómo se debe hacer este instrumento. Habría que leerla, explicarla, eso estaría bueno porque. Y es fundamental también, yo siempre le digo a los clientes cuando estamos por firmar algo, que obviamente vos lo lees, decís, bueno, alguna duda antes de firmar, aclaremos todo, pero posiblemente a los 5 días, a la semana, che, ¿cómo era el tema de... Pasa. Te dijimos que le íbamos a entregar, eran 30 días exactos o dentro de los 30 días, va a tener que volver a... son cuestiones que obviamente está buenísimo que nosotros dejamos todo aclarado, pero más allá del negocio netamente dicho, pasa esto que decía Ale, una mudanza de gente que se tiene que cambiar, que está buscando un alquiler, gente que tiene que viajar, que tiene que sacar un pasaje. A mí me pasó hace poco también que venían del sur, sacaron y el registro no estaba operativo y no podíamos pedir el certificado y eso nos demoraba. Y bueno, son cuestiones que por ahí escapan Sí, sí, así. a lo que podés dejar plasmado, pero que pasan, digamos, en la Tal cual, tal cual. Es importantísimo esa parte porque suele traer muchas dudas también y a mí me ha pasado como que no se le da importancia a una seña y no entienden el valor que tiene para uno dejar todo plasmado y lo que uno hace antes de la seña. Que eso Y es. lo que les da tranquilidad a las partes, o sea, en el sentido, la palabra tranquilidad es muy amplia, ¿no? Sí, Pero pero- el punto es la tranquilidad inicial de que esa intención de compra y esa intención de venta bajo determinadas condiciones se ven plasmada en un documento que tiene una fuerza ejecutiva. O sea, que vos podés reclamar ante la justicia cualquier situación de incumplimiento que dejaste plasmado en ese instrumento. Esa es como debería ser. la primera eh, tranquilidad que uno le da cuando uno le propone firmar una seña al cliente. Decimos, che, acá todo lo que conversamos está plasmado acá. Listo, esto te da la tranquilidad inicial de decir, lo que conversamos acá está plasmado. Si algo falla, lo podés reclamar. Después veremos hasta dónde llegás con el reclamo. Pero ahí está plasmado. Listo. Después lo que nos queda es formalizar con la documentación correspondiente que ese inmueble se te transfiera en cuanto a su dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nosotros debemos sugerir que pase en una negociación o en un cierre de venta como el ideal. Muchas veces eso también creo que no sé si lo valoran o le es muy útil a los escribanos decir, nada, aquí ya tengo formalizado esto, necesito los informes, pedilo porque yo tengo el plazo y si lo tenemos dentro de una semana, 10 días, los 15, lo que fuere, ya estamos para avanzar con la escritura. Cuando antes por ahí decir, che, no, para, mejor hagamos un boleto y del boleto vemos 60 días para pedirlo. Y ahí es cuando todo se empieza a enredar y empieza, te dije, y la posesión, que la entrega y esas cuestiones creo que agilizan y le dan un marco de seriedad, que es lo que creo que también valoran muchos de nosotros que cuando nos vienen a buscar tanto para vender como para comprar, de tener esa tranquilidad, esa certeza. Ojo que también, tomando lo que mencionás, el boleto, si lo ponemos en igualdad de condiciones con la seña, hasta inclusive el boleto bien instrumentado, tiene hasta una fuerza mayor de ejecutiva o igual, ¿sí? Será una discusión para hacerla con los abogados, pero lo que nos referimos más que nada es como a instrumentar de alguna manera, y la forma más sencilla es mediante una seña, toda la mayoría de las condiciones fundamentales, por lo menos, de la operación, que han aceptado las partes, Exactamente. que también se puede hacer mediante un boleto.
No, pero digo por ahí, como primer instrumento, por ahí, sí, hagamos un wallet, no, pero pará, yo ya hice esta seña, hice esta reserva, lo que fuera, lo tengo firmado de esta manera y bajo estas condiciones ya estamos para pedir certificado, estamos para avanzar. Lo mismo o lo que le pasó a Facebook con la mensura. Llegamos la ficha que estamos para avanzar y dicen, che, para caída. Te permite reorganizar cosas. Desde el no, la silla también está el diploma, que si hay problema con la mensura, como en este caso le pasó a Facu, hay que ver cómo se resuelve, pero quedó documentado que si eso aparecía, tenés para solucionarlo. Digo. Tal cual. Así es. Acá creo que nosotros son muy pocos las operaciones que hacemos un boleto, como que la seña de alguna forma reemplazó una seña bien hecha, ese boleto con un porcentaje chiquito que hacían el escribano, que era a los fines de cerrar condiciones, Exactamente. que por ahí creo un poco lo que él decía. Sí, sí. Nosotros por ahí, no sé, los loteos, por ahí Claro, te hacen. no está re- Pero después el resto de las cosas, la mayoría vamos a escritura directa, muy poco, salvo algo como lo que te pasó a vos, que tenés que esperar 4 meses una mensura, que no podés dejar negocio en una seña, pero si no, la mayoría de las veces van a escritura. Y mayormente pasa cuando pasás a un boleto de intermedio es por una sencilla razón de que querés otorgar posesiones o cuestiones que ya necesitas otro tipo de entrega dineraria y hay otro compromiso mayor que no lo pudiste establecer en la seña. Sí, sí, sí. tal Creo que cual. hemos hablado de todo un poco, obviamente que en esa etapa de proceso de venta, luego nos falta la entrega del inmueble y algunas otras cosas que van de la mano de eso, que lo dejaremos para un próximo episodio. Muy bien. ¿Cuál es el consejo de cierre final? Aquella persona que está queriendo vender una propiedad u otro que está queriendo comprar. A ver, Vení hoy en inmueble. ¿es el momento o no es el momento? ¿Qué tiene que pensar rápidamente como primariamente? ¿Qué es lo que tiene que pensar a la hora de decidir vender por su cuenta? De decidir buscar una inmobiliaria para que se la venda. En el caso del propietario. Bien, a ver, 3 minutos. No, 2 minutos de respuesta. yo creo que el momento va a depender de la finalidad que tengan las partes, tanto comprador como vendedor. Si el que está vendiendo lo hace para comprar otra propiedad o para irse afuera o lo que fuera, está bien. Para el comprador yo creo que es un buen momento para comprar. Siempre se habla de que está la tendencia a que las propiedades de acá a un par de meses tengan una tendencia a aumentar, arrastrada por el costo de la construcción y demás. Entonces creo que es un buen momento para el comprador. Van a abrir la que es línea de crédito hipotecario, que ya están apareciendo los primeros de este año 2026, que habían desaparecido a finales del año pasado. Entonces creo que es un buen momento para el mercado, para el propietario eh, que le puedan dar fundamento de la tasación del valor de inicio de la propiedad, así no pierde tiempo. Y bueno, como dijo Marcos, que vengan acá a N-Inmuebles. Yo creo que es fundamental hoy el que va a vender primero que esté decidido a vender. Si realmente es el momento que quiere vender. Si hoy no estás decidido, posiblemente la devolución que te demos de una tasación no sea la que estás esperando, ya sea por el costo de reposición del inmueble que estás queriendo vender para reponer en algo nuevo, o tener en claro de que sí es el momento y que o vas a invertir nuevamente en propiedad, lo que fuera, o ya tenés decidida a dónde va a ir. Si realmente estás con la duda, por ahí hoy no es el momento, es preferible esperar. Y a los compradores exactamente lo contrario, si hoy viste algo, te gustó, te pareció que está en precio y decidiste y avanzar, primero porque hay una escasez de ciertos productos que se está notando en cuanto a vivienda, estoy hablando, ¿no? Entonces, si encontraste el producto que te convenció, creo que hoy no hay que dudar y hay que avanzar, también porque en cuanto a valores es el momento. Por ahí no es el momento para ganar tanto con indecisiones, digamos, o dejando pasar oportunidades. Creo que esas son como las dos caras de la moneda en este momento, tanto para vendedores como compradores. Excelente. ¿Vos querés agregar algo más? Para comprar es el momento. Creo que las propiedades no han subido en relación a lo que subieron las otras cosas que están lejos y tienen que subir. Y para vender, el momento lo tenés que decidir de acuerdo a tu situación. Si vendés para comprar otro inmueble, es un buen momento.
y lo que tenés que ver es para qué vendés. Digamos. Lo que te tiene que ayudar a tomar la decisión es, mira, yo vendo para irme de viaje, bárbaro, vendé porque te da de viaje. Vendo porque la verdad que tener una propiedad entre 4 hermanos no nos sirve a ninguno, también es un buen momento para vender. Entonces tiene que mirarlo, creo que cada uno personal, si vendés para hacer otro negocio, o bueno, ver si realmente cumplí el objetivo vendiendo, y ahí vas a decidir si, si es o no. Creo que vender por vender no vende nadie. eh, pero por ahí eso es clave, digamos. Después, para comprar, yo creo que no sé si desde que nosotros o nos dedicamos a esto, no sé si, o al menos lo que yo percibo, es que no ha habido un mejor momento para comprar, digamos, en cuanto a precio y a relación del precio de las propiedades con lo que vos quieras comprar. Excelente. Hemos llegado al final de este episodio. La gestión inmobiliaria productiva. Bueno, espero que les haya pasado bien. Seguramente quedan temas para tocar, ya tendremos otro episodio para tocarlas. Vamos a conversar con abogados, vamos a conversar con escribanos, vamos a ver el post-venta, qué condiciones o qué cositas también se pueden trabajar, mejorar o proponer para que sucedan. Así que los vemos nosotros a ustedes, nos vemos ustedes a nosotros en el próximo episodio. Cualquier cosita nos dejan los comentarios si le ha gustado, si no le ha gustado o cualquier sugerencia. Saludos. Gracias.